Antes de que el hermano que tiene preparado el tema para el día de hoy de edificación en la palabra, vamos a compartir otro mensaje de forma preliminar. Y los quiero invitar al Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 18. Porque en el transcurso de estas prácticamente 2 semanas, mientras estudiaba de la palabra sobre un tema de evangelización, no podía sacar de mi mente uno de los versículos o de los pasajes que más me han impactado la palabra del Señor y que creo que en este escenario no había tenido la oportunidad de compartirlo. Y lo podemos leer desde el versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y me parece maravilloso este pasaje de la palabra del Señor, porque el salmista hace la declaración de una incapacidad que él tiene, de un problema que él tiene. Reconoce una necesidad que tiene en ese momento. Y que muchos podrán decir que es muy fácil abrir los ojos y ver. Pero el salmista en este pasaje está reconociendo que no se encuentra en la capacidad para hacerlo. Y tiene que recurrir a un ser superior, a alguien más grande que él. Alguien que tiene todo el poder y la capacidad para que él pueda ver. ¿Y ver exactamente qué? Las maravillas que nosotros encontramos en la palabra del Señor y que muchas veces obviamos, desconocemos. Y cuando leía este pasaje, me preguntaba hace un buen tiempo si yo habré reconocido las necesidades que tengo, si he reconocido las dificultades que tengo, si he reconocido los problemas que tengo. Pero mucho más importante, si he reconocido quién es el que me puede ayudar en cada una de esas circunstancias. ¿Quién es el único al cual yo puedo acudir? Los quiero invitar a la carta a los Romanos capítulo 1. Carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dando un poco de contexto, esta carta a los romanos la escribe Pablo no precisamente porque exista un problema doctrinal en Roma, en la iglesia que se estaba instituyendo en Roma, sino que quería realizar como una especie de guía doctrinal para aquellas personas que están empezando con la obra en Roma. Y cuando el versículo empieza, porque no me avergüenzo del evangelio, hay que destacar que cuando Pablo escribe esta carta, muchas cosas le habían pasado en la vida de Pablo. Había sido encarcelado, había sido desterrado de ciertas ciudades, había sido perseguido. Y pese a cada una de esas circunstancias que a las cuales se había enfrentado, a cada uno de esos inconvenientes, él se encontraba todavía animado y perseverante para trabajar en la obra del Señor. Y por eso empieza ese pasaje, porque no me avergüenzo del evangelio. Él no tenía nada de qué avergonzarse del evangelio del Señor, ni mucho menos de cualquiera de los inconvenientes o sufrimientos que había sufrido por causa del evangelio. Pero él tenía ese convencimiento y esa seguridad porque tenía algo supremamente claro. Y era que
¿el evangelio qué es? ¿O en qué consiste el evangelio? Y por eso más adelante lo dice. Porque es poder de Dios y no para cualquier cosa. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces Pablo estaba convencido de cada una de esas cosas que estaba sufriendo. Las hacía con el mayor de los gustos, con el mayor de los sacrificios abnegados en pro de la obra del Señor, porque lo estaba haciendo por el poder del evangelio, para transmitirlo a cada una de las personas que lo necesitan, para cada una de esas personas poder tener salvación. Y ese poder se manifiesta en las personas, porque ya después de eso nosotros, cuando se manifiesta en cada uno de nosotros, podemos decir que somos hijos de Dios, que ya no somos hechura simplemente de carne y de sangre, sino que somos hechura de Dios. Pero eso solo se logra cuando ese poder se manifiesta en cada uno de nosotros. Yo no sé de pronto en esta mañana cuál es el inconveniente, el problema, la aflicción que está pasando usted en su vida personal. Pero el poder de Dios que lo hace hijo de Él, que usted deja de ser simplemente de sangre y de carne, le ayuda con esa dificultad y es el único que puede hacerlo. Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer que tenemos una necesidad. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos contribuye dándonos el entendimiento conforme a su palabra. Y más adelante, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese mismo poder de Dios que a nosotros nos permite ser llamados hijos de Él, que a nosotros nos da salvación solo por el Señor Jesucristo, nos permite tener el entendimiento necesario para comprender cada una de las cosas maravillosas que Él nos dio por medio de su palabra. Porque nosotros cuando leíamos justamente ahí en la carta a los romanos, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa declaración de justo de cada uno de nosotros, que corresponde al perdón de nuestros pecados, no está en nuestras capacidades, no está en nuestras obras, está únicamente en el Señor Jesucristo. Y que a muchas personas les cuesta entender porque muy pocos lo harían. El pecado requería castigo, el pecado requería muerte, pero en su inmenso amor Dios propició al Señor Jesucristo para que cargara en su cuerpo hecho hombre cada una de las aflicciones y de nuestras transgresiones, y que muriera como debía ser por el pecado. Pero el Señor Jesucristo no solo murió por eso, también resucitó y vendrá por cada uno de nosotros, de quienes han creído a Él y lo han recibido como Salvador. Y esta es la invitación esta mañana para que reflexionemos cada uno de nosotros, si en realidad nosotros hemos tenido ese encuentro personal con el Señor para el perdón de nuestros pecados. Si nosotros hemos reconocido que somos ciegos y no tenemos esa ceguera que muchas personas en su humanidad se lamentan, que sería una ceguera física, que no vemos las maravillas que
humanamente llamamos y que encontramos acá en el mundo, materiales, no. Una ceguera que es mucho más grave y mucho más peligrosa para cada uno de nosotros, que es esa ceguera espiritual. Y el único que la puede solucionar es Dios. El único que la puede solucionar es el Señor Jesucristo, para que nos dé entendimiento de su palabra. No sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero hoy, en esta mañana, usted que se encuentra acá reunido, o la persona que se encuentra viéndonos desde cualquier otro lugar, una nueva invitación para que el día de mañana no pensamos que es tarde y perdamos esa oportunidad de decir: somos hijos de Dios. Dios y Padre, te damos muchas gracias por este mensaje que encontramos en tu palabra, Señor, que muchas veces desde nuestra humanidad, desde nuestra terquedad, desde nuestro egocentrismo, Señor, nosotros decimos que no encontramos respuestas. Y leemos y solo encontramos palabras que no alcanzan a llegar a cada uno de nosotros. Pero eso es porque no nos hemos acercado a ti, porque no nos hemos humillado, porque no nos hemos postrado ante tus pies, pidiéndote el entendimiento necesario, abriendo nuestro corazón y diciendo que estamos ciegos y que necesitamos de ti para poder ver cada una de esas maravillas que tú traes en tu palabra, Señor, porque solo tú viniste aquí a la tierra, sufriste, moriste por cada uno de nosotros, y aún así hay gente que no lo entiende y que les parece locura, porque ellos no estarían dispuestos a hacerlo, pero no entienden que eso fue una manifestación de tu grande amor para cada uno de nosotros, Señor. Y te estamos completamente agradecidos para los que hemos creído en ti, Señor, y queremos invitar a aquellos que aún no han creído en ti a que se acerquen, a que puedan escribir su nombre en el libro de la vida, y que cuando tú vengas de nuevo por tu iglesia, Señor, los puedas reconocer como hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y recomendamos al hermano que tiene el siguiente tema. En Cristo Jesús, amén.